Y quiero ir a esta palabra porque me aconteció algo el día martes, si no me equivoco, al mediodía, que era feriado. Estaba con mi esposa reposando allí en la cabaña. Y de pronto mi esposa puso una prédica en el celular y mientras estábamos allí, yo estaba trabajando y ella haciendo de comer, la escuchamos. Y la verdad es que esta palabra que escuché, no sé si es un predicador, un pastor o cuál es, no lo conozco a esta persona, es una prédica que estábamos escuchando. Y si bien esta prédica era un relato prácticamente de una experiencia vivida por este hombre, y yo entiendo que la vida o lo que uno haga en la vida no tiene que ver con las experiencias de otros, sino con lo que la palabra dice. Muchas veces hasta yo les suelo decir, esta es mi experiencia, pero esta no necesariamente es la única forma o esta es la verdad de Dios. La verdad de Dios está en la palabra. Pero este hombre, en esta experiencia de vida contada, una prédica larga, ¿no? Si la pasáramos aquí, más de uno tendría que traer la almohada ya para que no se tuerce el cogote. Se dormiría. Este hombre, en esa visión que él tuvo de su vida y de lo que le aconteció, me hizo reflexionar en muchas cosas. En muchas cosas porque intuí, vuelvo a decir sin conocerlo, que esta era una persona con algunos años ya por la experiencia de todo lo que contó, de todo lo que él vivió y transmitió en esta prédica. Y hay un eje central en todo esto, y es una de las cosas que me hizo reflexionar. Y el eje central se podría resumir en una sola palabrita, quizás. Esa palabra es fidelidad. En lo que es la fidelidad a Dios. A Dios. A lo que Dios te dice, a lo que Dios te ha mandado, a lo que Dios te ha encomendado, como tú le quieras poner. Pero una fidelidad a Dios. Y esa fidelidad a Dios está basada en la palabra, en el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo nos guía y nos revela. Y esa fidelidad está basada en lo que hacemos conforme a lo que Dios nos ha encomendado. Así que bueno, esto es lo que me hizo reflexionar y me ha hecho, ¿sabe? Muchas veces en la palabra he encontrado que cuando algún profeta, algún rey, algún siervo de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo en algunas descripciones de él lo hace de otra manera, en lo que sería ya nuestros días, los días de la gracia, pero que cuando han visto que Dios les ha hablado y les ha hecho lo que diríamos reflexionar, han entrado, muchos dicen, entré en angustia en mi corazón, tuve un gran pesar, algunos en el Antiguo Testamento dicen, me vestí de silicio, que es algo que es áspero, es ropas ásperas, formas duras, digamos, y han ido delante de Dios presentando esto. ¿Y sabe qué significa esto? Que esto significa el arrepentimiento. Esto significa cuando vos estás arrepentido de algo. Pero el arrepentimiento no como ese arrepentimiento de decir, bueno, ya está, yo ya me arrepiento, ya está, ya cambio y sigo con otra cosa. Sino el arrepentimiento que te lleva a la lágrima, al pesar de lo que has hecho, o lo que has vivido, o lo que lleve a ese arrepentimiento. Y ese arrepentimiento te lleva, no sé si la palabra correcta es a la amargura, pero sí a la contristación, o sea, estar contrito y humillado delante de Dios. Contrito es alguien que está como dolido, pero no con un dolor que hoy lo estoy sufriendo, sino con una, no sé cómo decirlo, compungido de espíritu, creo que sería la palabra. Para ir delante de Dios y encontrar ese oportuno socorro, ese auxilio, esa dirección que Dios tiene siempre para aquellos que entienden y encuentran el camino correcto y son obedientes y van a la fidelidad a Dios. Entonces, reflexionando en esto en mi corazón, recuerdo que mi esposa, terminamos de comer, hicimos algunas cosas, yo estaba haciendo algunos arreglos y de pronto me quedé quieto. Me quedé quieto.
es como que es como detenerse en una película en el medio de un espacio grande donde no hay nada. ¿Vio esa que quedas en la nada? Sí, yo estoy acá. Me quedé quieto y mi esposa dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me decía, porque ella sabe, cuando yo voy allí a la cabaña, siempre estoy haciendo una cosa, otra y quiero terminar y me pongo hasta loco, o loco siempre, por terminar y porque hacer algunas cosas y demás. Y de pronto me quedé quieto, porque mi espíritu se aquietó, porque mi pensamiento se aquietó, porque pude reflexionar y lo primero que hice, como de alguna manera, como ministro, podría decirlo, porque entendí lo que Dios me había constituido. Después de ese momento entendí que lo que estoy haciendo hoy acá es porque soy un ministro de la palabra, que le llaman pastor, porque la Biblia dice que me tienen que decir pastor. Y no es que esté diciendo que está mal, no, digo, esto es lo que dice la palabra. Porque es alguien que pastorea, que enseña, que da de comer, el pastor es el que da de comer la palabra. ¿Ah? Ustedes son las ovejitas, veo que muchas veces me dicen, hola pastor o la oveja. Soy muy directo, ¿no? Voy a un almacén los otros días y me dice, caballero, ¿qué más? Nada más dama, le dije. Y me mira así. Y si vos me decís caballero, te digo dama. Bueno, si usted me dice pastor, yo le digo oveja. Esa broma ácida, ¿no? Pero entendí lo que Dios me constituyó en ministro de la palabra. Entonces, lo primero que hice como ministro de la palabra es examinar, hacer la exégesis, tratar de retener lo bueno de esta palabra que escuché. Y lo primero que dije, bueno, sí, hay una experiencia personal, las experiencias personales no son para todos, son para el que lo vivió. Punto, ahí se acabó mi razonamiento. Yo le digo, mire, usted tiene que hacer esto porque yo cuando hice esto, Dios me bendijo. Y si usted hace eso, lo más probable es que no lo bendiga Dios. Porque las experiencias personales son personales. Lo que tenemos que vivir es lo que Dios nos da a cada uno. Pero luego, cuando seguí analizando, entendí que había un respaldo bíblico en cada cosa de las que esta persona vivió. Y ese era el mensaje, lo que la palabra decía. Y eso me llevó a estar quieto. Y saben que son necesarios estos momentos de quietud donde vos aquietas tu alma, tu vida, tu todo. Sobre todo cuando tenés algún tiempo ya conociendo a Dios, viviendo a Dios, entendiendo a Dios en un sentido general, no porque nadie va a entenderle jamás, pero sabiendo que somos hijos de Dios, teniendo un conocimiento de que somos su pueblo y demás. Y ese es el momento en que tenemos que decir, bueno, Señor, ¿qué conmigo? ¿Y qué con lo que tú quieres? Entonces, como esto que estoy hablando son solo frases dichas al aire y dije, ¿cuál es, Señor, lo que tu palabra quiere transmitir como mensaje, como enseñanza? Entendí que esta historia en el libro de Daniel, podemos sacar algunos ejemplos muy buenos y en torno a esta palabra Dios nos abra el entendimiento, nos abra el corazón, nos dé la capacidad de tener esa quietud que a veces es necesario tener para saber qué quiero delante de Dios y si Dios quiere lo que yo soy delante de Él. Amén. Libro de Daniel. Vamos a leer una linda historia. Cuando leí esta historia me acordé de mis épocas jóvenes en el Evangelio. Total, tengo licencia por ser predicador. O permiso. ¿Saben? Yo estoy hoy constituido en ministro y en predicador por una canción o una persona que traía una canción en aquellas épocas, hace unos quizás 30 años atrás. Ya perdí la cuenta. Ya cuando sos grande perdí la cuenta a propósito, ¿viste? Pero bueno, la perdés al fin. Ya no te querés acordar de cuánta gente te conoce porque los que te conocen la mayoría son viejos. Entonces, sí, no me acuerdo si lo conozco, ¿viste? Pero, sí fue el colegio conmigo y el otro está viejo, así. Y en esa época había, en Córdoba, nos visitó una persona de Miami, una señora, una mujer, no sé si era señora, pero una cantante, una ministra, no sé cómo llamarle. Quizás hasta podría decirle en caso por mí que es una profeta. Se llama Doris Machín, creo que todavía vive, yo soy un poco perdido de las redes y no soy de esos que anda incursionando, pero en ese momento nos visitó esta persona. Y esta persona tenía una canción en torno a lo que vamos a leer ahora. Y era muy graciosa porque tenía una voz potente y era hermosa la canción y refería a Daniel en el foso de los leones y en una parte de la canción decía, los leones me rodean, y hacían así como un ruido de león.
Y nosotros en esa época las iglesias pentecostales la cantábamos esa canción, entonces salía ni parecido, pero hacíamos todas las mímicas y todas las cosas de lo que aconteció en ese hecho en el libro de Daniel. Y eso es lo que quiero relatar hoy. Eso es lo que quiero que el Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro corazón. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que no solo mi experiencia ni la experiencia de un predicador que la transmitió y llegó a mi corazón sea lo que abra nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para llevar gloria a tu nombre, sino sea tu Espíritu Santo a través de la palabra, que es la que trae, Señor, la guía, la dirección y la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Bendigo esta palabra y bendigo el mensaje para que lleve frutos a 100 por 1 en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Libro de Daniel, capítulo 6, verso 1 en adelante. Aleluya, aleluya. Verso 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, preste atención, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallaremos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera, en el espacio de 30 días, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey,
que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Y aquí viene la historia de lo que le acontece a Daniel. Y dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdura hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amén. Una historia larga y atrapante, ideal para una película de Netflix. Estaría buenísima. Pero hay algo que quiero rescatar y no quiero extenderme mucho. Hay algo que acontece aquí, y es que muchas veces el enemigo, hay algo, ¿cómo podría decirle? Hay algunas estrategias que se repiten, que son, podríamos decir, normales. Como decir, usted sabe que hoy a una cierta hora se va a oscurecer y mañana, de mañana a una cierta hora va a aclarar. Son normas, son cosas que van a acontecer, sí o sí. Son normas o cosas que rigen el mundo natural y el mundo espiritual. Y estas se repiten. Y he tomado esta historia, por decirlo así, esta historia vieja, esta historia del Antiguo Testamento, para demostrar que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que esto que le aconteció a Daniel nos puede acontecer a nosotros también. Y que el enemigo que atacó a Daniel, estos sátrapas, estos gobernadores, hasta en nuestros días se dice es un sátrapa y nos referimos a alguien que quiere hacerte daño. El sátrapa es alguien que tiene poder y hace daño. Esto es hasta en la jerga, hace un tiempo esto era común, que usted tildara a alguien de sátrapa como alguien malo. Le podríamos poner el título normal que debería llevar, que lo llevó antes como sátrapa, hoy como otras formas. Es el diablo. Es el que no quiere que prospere tu alma, que no quiere sacarte, que quiere sacarte del propósito de aquello que te puede llevar a hacer la voluntad de Dios. Y esto sigue operando igual, y hay algo que sabe el enemigo y lo supo siempre,
Y es que para un hombre que comienza a tener una vida correcta y que hace todo correctamente, la única forma de sacarlo y ponerlo en condiciones de ir al infierno, porque ese es el fin. La metáfora o la referencia, Daniel descendiendo al foso de los leones, es descendiendo al infierno, es yendo a un lugar de tortura, un lugar de muerte, donde se iba a acabar su vida. Pero hay un trasfondo espiritual y es una verdad que trasciende hasta nuestros días. ¿Sabe qué tiene Daniel después de lo que relata el libro de Daniel después de esta historia? La visión de Daniel en cuanto a Jesús, a lo que iba a ser Jesús. Y esto no es casualidad. ¿Y qué es lo que quería el enemigo? Sacar a este Daniel, meterlo al infierno, llevárselo al infierno, que no siguiera haciendo la voluntad de Dios. Sacarlo de hacer lo que Dios quiere. Sacarlo de algo que es la palabra clave quizás para este mensaje. Sacarlo de la fidelidad. ¿Sabe que es muy fácil? Porque había un edicto, había una norma, había una razón, había un porqué. Cuando yo leí esta palabra y escuché los otros días esa otra palabra, me vino inmediatamente y tengo en mi memoria cercana, digamos, esta palabra. Que se la voy a leer inmediatamente cuando la encuentre. A veces para el día del pastor me regalan la tabla, así no tengo que ojear tanto. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La conocen, ¿verdad? ¿Saben por qué se las leo? Porque esta palabra Dios nos la dio a principios de año. Y nos dijo que este era un tiempo. Y no creo Dios, siempre lo digo, lo voy a repetir, que Dios se maneje en tiempos anual, en un anuario como nosotros. Aunque cuando veo mi vida, ayer tuve que limpiar unos muebles en casa porque entró uno de esos bichitos, vio, que le gustan a mi amigo Sergio. Y tengo que limpiar por todos lados porque por todo lo ensució y estuve limpiando, ¿no? Estuve limpiando un viejo mueble, esos muebles que usted no los quiere, pero que guarda cosas ahí. Y lo mira así de fiero, entonces lo esconde, lo tengo abajo de la escalera de fiero, ¿qué? Pero lo hizo Pablito, ¿vio? Entonces, como lo hizo Pablito, no se tira. Pero sirve. Ayer me di cuenta que sirve. Y limpiando ese mueble, encontré algunas fotos. En una de ellas salgo festejando el primer año de vida de Pablo. La veía mi esposa allí con ya 8 meses, 9 meses, 8 meses, 7 meses, no sé cuánto de embarazo, porque a la semana nació la Antonella, así que si era el cumpleaños de Pablo es porque ahí nomás nació Antonella. Y me veía yo, ¿sabe qué es lo primero que vi en mi cara? Mucho pelo, el pelo largo. Entonces digo, aunque para nosotros lo que quiero hacer referencia es que el anuario, los años que pasan son muy importantes porque muchas cosas vamos dejando en ese camino y no las podemos recuperar. Por más que Hair Recovery diga que te hace pelo nuevo, no, mentira, un poquito. El mismo no. Mis cabellos ruludos no vuelven más. Pero Dios no. Dios no está atado a unas circunstancias de tiempo. Dios es el mismo. Pero el enemigo sabe que si nos roba esa voluntad de Dios en nosotros, nos lleva al infierno. Y tenemos para vivir esa voluntad de Dios solo un tiempo. Y es el que tenemos ahora. Tenemos para hacer la voluntad de Dios, y recalque esto, solo un tiempo. Y es el que tenemos ahora. ¿Podremos hacer la voluntad de Dios mañana? Quizás sí. Pero vas a hacer la voluntad de Dios en el tiempo que Dios te dio. Tenemos este tiempo. Recuerdo a mi viejo predicador y pastor, con el que conocí el Evangelio. Él decía siempre, tenemos una sola vida para vivir. Y tenemos la oportunidad de vivirla para el lado de Dios o para el lado del diablo. ¿Sabe que no hay una media vida ni un medio? Ahí yo hago un poco. Y pongo la palabra fidelidad porque el ejemplo que tomo de Daniel es ese ejemplo de hacer lo que Dios le había mandado.
Si usted lee toda la historia de este varón de Dios, siempre le fue mal, entre comillas, ante los hombres por hacer la voluntad de Dios, por decir lo que Dios le decía. Y vuelvo a lo que escuché antes de cerrar con esto, lo que escuché de este predicador en su experiencia. Y él contaba la experiencia de su primera iglesia, de su primer lugar donde Dios lo llamó. Dice que y fue y se hizo cargo, tomó la responsabilidad de una iglesia cuando Dios lo llamó a servir, en fin, la historia de él. Y la iglesia anduvo y fue linda y él amó a la gente y todo lindo, todo bonito. Pero a medida que se hacía más fuerte el crecimiento de la iglesia, se hacía más decreciente la pasión que Dios había puesto en su corazón. Y cuando menos quiso acordar, esa iglesia desapareció de su vista en un sentido práctico. Y cuando el Espíritu Santo le habló, ¿qué había acontecido? Le mostró el Espíritu Santo muchas otras iglesias a las que le había pasado lo mismo. Y el problema fue cuando empezaron a hacer lo que los hombres pensaban y dejó de decir lo que Dios le había mandado. Y creo que aquí está el gran secreto, por llamarlo de alguna manera. Daniel hizo lo que Dios le había dicho. Y había un edicto. Esto me hace recordar, por ejemplo, la pandemia. Nosotros fuimos muy obedientes en la pandemia, ¿verdad? Cuando dijeron que no había que juntarse, no nos juntamos. Y no me voy a poner a cuestionar como algunos extremistas por ahí dijeron, no, si Dios abrieron sus iglesias. Me acuerdo que en aquel momento hubo inclusive algunos pastores que fueron increpados y medio que llevados, no digo presos, pero sí así, cerradas las iglesias por la fuerza, porque protocolo y demás. Pero imagínense esto. A Daniel le dijeron, vos no podés ni siquiera arrodillarte delante de Dios. ¿Qué hubiéramos hecho cualquiera de nosotros? Yo lo primero que hubiera hecho, está todo bien con Daniel, pero yo me hubiera arrodillado delante de Dios, pero hubiera buscado una habitación bien al fondo y con las ventanas cerradas. Que nadie me vea. Y nadie me vio, pero yo lo hice. Entonces, Señor, mira que yo lo hice, mira que yo, Señor, soy fiel. Pero no es lo que hizo Daniel. En todo caso, Daniel lo que hizo, si lo llegáramos a tiempos nuestros, es predicar tiempo y fuera de tiempo y hablar de Dios como Dios le mandó y hacer lo que Dios le mandó. Y esto le costó ir al foso de los leones. Pero aunque el enemigo te quiera mandar al infierno, aunque el enemigo te quiera destruir de todas las formas posibles, si vos sos fiel a Dios, y acá vamos a la fidelidad que el Espíritu Santo le ha pedido a cada uno. Entonces no quiero ser alguien que ponga una carga y diga, porque vos para que ninguno se sienta infiel en un sentido religioso, sino que podamos ser fieles en un sentido verdadero, de lo que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. En mi caso, si Dios me constituyó predicador, ¿sabe que anhelo muchas veces no predicar más? No tener más nada que hacer. Yo no quiero renegar más. Como si fuese que tengo que renegar por esto. Y no es así. Porque lo que está en juego no es si soy predicador o no, es mi salvación. Es mi fidelidad a Dios. Es lo que Dios me pidió a mí que sea. Lo que Dios te pidió a vos que seas. Para que si tenés que caer en el foso de los leones a causa de esto, no te coman. Para que el diablo no te agarre y te destroce y te encuentre después de la vida destruido por ahí. Y algunos que pueden ser quizás un poco más memoriosos y ver la vida de algunas personas, he visto personas que han jugado con esto, que han hecho la ambigüedad. Ninguno salió victorioso. Han tenido destellos de gloria, pero no la gloria de Dios, que es eterna. No la gloria verdadera, que no tiene que ver con un tiempo, sino con una eternidad. Por eso oro a Dios para que podamos tomar, no tomar este ejemplo, sino que el Espíritu Santo nos dé la capacidad de hacer lo que el Espíritu Santo espera de nosotros.
Porque hay gloria en ello. Porque hay verdad eterna en ello. Y cuando tomé esta palabra, inmediatamente tuve que ir al libro de Mateo. Porque es lo que Dios nos dice. ¿Sabe? Cada vez que leo esta palabra, Mateo 7, 24. Mire, tengo la Biblia acá, ¿no? Al menos en esta Biblia, Reina Valera viejita, de las versiones más tradicionales, página 738, no creo que eso figure en su celular, pero acá sí. Si doy vuelta a la página, ¿ve? Acá la tengo, ¿la alcanza a ver? En esta página, acá al fondo, está el texto de los dos cimientos. Abro la página, dos páginas nomás. Así, por decirlo, esta carilla de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá y al final los dos cimientos. ¿Qué es lo que le estoy mostrando? Si nos tomamos el trabajo de orar a Dios, de decirle, Señor, háblame, y usted se va a Mateo capítulo 7 y lee 2 páginas antes, y lee cada uno, casi todos son encabezados cortitos. No hay mucho palabrerío, no hay mucha enseñanza teológica. ¿Sabe qué es lo que hay? Podríamos decir la doctrina de Jesús, el estatuto que Jesús puso. Hay mucho más, ¿no? En un resumen, en cosas básicas. Hay mucho más, sí hay mucho más, pero eso no más. No está puesto al azar. Cuando vos terminás de leer eso, viene la parábola de Jesús, que generalmente está encabezada como los dos cimientos, y por eso Jesús dice, cualquiera que oye, y yo lo cambiaría quizás hoy en día porque no lo podemos oír en forma audible a Jesús, pero diría, cualquiera que lee estas palabras y las pone por obra, será alguien prudente, que aunque sea echado en el foso de los leones no lo van a comer. ¿Amén? Porque no hay una rigurosidad religiosa para seguir a Jesús, para serle fiel. Hay una esperanza que no es lo mismo, de tener una vida de gloria, de victoria. Y si usted lee la vida de Daniel, fíjese lo que acontece. Del foso de los leones lo saca el Señor y de allí lo pone como principal sobre todos. Creer y entender esto es la cuestión. Vivir esto es la cuestión. ¿Me está entendiendo? Cuando Dios nos dio la palabra de ser prudentes, que hasta la pusimos en el encabezado, ¿cómo se dice? ¿Cómo se le dice? ¿Ah? En el nombre del grupo, prudente. Todo el que está en ese grupo sabe que es un prudente. ¿Qué sos vos? Soy prudente. Por eso estoy en el grupo de los prudentes. Entendimos que era la palabra para este tiempo, porque Dios nos la dio para este tiempo. ¿Y por qué lo dio? Porque si usted sigue leyendo lo que Jesús dijo que aquellos que oyen la palabra y la hacen y la ponen por obra, serán considerados prudentes porque serán como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca que es Cristo. Y sigue y dice, y vinieron vientos y soplaron tempestades y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no la voltearon. Y hace la referencia, mas el que escucha la palabra, y esto es lo que más me temo. A veces retrotraigo mi vida y digo, ¿qué hubiera sido mejor? No haber escuchado nunca y de última llegar a los 80, escuchar a los 80, vivir 3, 4 años con el Señor e irme con Él. Yo soy de los que hacen los análisis prácticos, los negocios rápidos y exitosos. Y usted dice, ¿qué es más negocio en esto? ¿Hubiera sido más negocio por ahí? Pero le escuchamos. Ahora cuando analizo mi vida y estos 30 y pico de años viviendo a Dios, no lo cambio por nada. Porque vaya que las circunstancias de la vida muchas veces pegaron con ímpetu. Y Dios nos dio esta palabra. Y no digo esto porque estemos pasando una especie de pandemia con el mosquito del dengue, porque estemos sufriendo esto o aquello, o porque la economía sea el problema, a lo mejor ya muy fuerte en los hogares. No hace falta que hagamos un Crónica TV de las noticias drásticas que vivimos hoy en muchos aspectos. Que son reales y son reales, que las pasamos mal y que hay muchas cosas que no nos hacen bien
y que no nos están permitiendo vivir bien, son reales. Que no sé si la solución viene de parte de los gobiernos, de los políticos, tampoco lo sé, no me interesa. Lo que sí sé, que Dios nos anticipa los tiempos. Y que si Dios nos dijo que tenemos que ser prudentes, escuchar su palabra y ponerla por obra, tenemos que hacerlo. Porque va a venir el día malo. Pero no me refiero al día malo simplemente en esto, entiéndalo. No hagamos como siempre les digo ese capítulo de Los Simpsons donde Bart pide a grito que lo bauticen porque había explosiones y pensaba que era el fin del mundo. No. No porque me quiero salvar y al menos, bueno, hasta que pase esto yo necesito hacer todo bien delante de Dios. No. Oro para que el Espíritu Santo imparta esto que impartió en mi corazón. Que podamos tener ese impas, ese decir, ¡paf! Me paro. De verdad me paro. De verdad voy delante de la presencia de Dios. Eso quería hacer el día miércoles y el mosquito me lo impidió. Porque el miércoles quería venir a orar, los convoqué y no pude. Porque se me complicó todo. Y soy un hombre natural y estoy hablando de lo natural. Porque no pude. Y porque muchas otras cosas quiero y deseo hacer en Dios y no puedo. Y hoy no puedo muchas por la edad, por las circunstancias que me rodean, por la realidad. Muchas de ellas quizás por el decreto de Darío, que impiden que inclinemos nuestros rostros delante de Dios, como Dios nos lo pidió. A Daniel se lo pidió en la tradición judía, esto se hacía en aquella época. Y él lo hacía por tradición, lo hacía por obediencia a Dios. Y hoy no puedo porque y estoy hablando de mi ejemplo, no el suyo. No inculpo a nadie. En todo caso me inculpo solo en un sentido de responsabilidad delante de lo que Dios me pidió. Delante de lo que Dios quiere de nosotros. Hay una palabra en uno de los libros proféticos, no me acuerdo bien en cuál es ahora, pero esta palabra termina diciendo, parafraseándolo en nuestro idioma simple, no podrán decir que no hubo profeta en esta tierra. Claro que se refiere a Israel cuando hacía y deshacía a su antojo y burlaba a Dios de muchas formas. Y Dios dijo, hasta acá llegaron. Pero no podrán decir que no hubo profeta que les advirtiera en esta tierra. Cuando hablo de la tierra, no es la tierra esta, no es el barrio, no es la ciudad, no es el lugar, son las personas. Somos nosotros que escuchamos. Para que esta fe que Dios ha puesto y esta gracia de salvación que Dios nos ha puesto y nos ha dado, no sea en vano. Para que si ese día malo llegase y lo tuviésemos enfrente nuestro, podamos usar las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y podríamos estar toda la mañana hablando acerca de esto. Y yo me pregunto y le pregunto al ministro Miguel Yacielo, llamado pastor, ¿cuántas veces, pastor, cuánto tiempo hace, pastor, que no estás ayunando? Que no estás buscando en una intimidad plena a Dios. Y me pregunto a mí, ojo, no estoy poniéndolo a usted diciendo porque ustedes son esto, aquello. No. Estoy hablando de lo que Dios nos mandó a hacer. Lo que Dios quiere de cada uno. Para que seamos hallados fieles. Entre las enseñanzas que vamos a encontrar de la doctrina de Jesús, una de las más importantes, termina diciendo, buen siervo y fiel, entra en el reposo del Señor. Y esto te lleva a pensar y a saber y a meditar que no es la actividad religiosa, ni lo bueno o malo que sos diezmando, ofrendando, ni lo bueno o malo que sos asistiendo o dejando de asistir, sino que esto todo que acabo de mencionar no es que no sirve, sino que tiene que venir como consecuencia de alguien que le es fiel a Dios en todo. ¿Me está entendiendo?
Perdón que hoy no le haya hablado y le haya dicho que mañana usted va a ir y va a hacer sorteo de un 0 kilómetro y va a ser suyo, pero puede ser, ¿eh? Porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque sus cuentas van a ser pagadas a pesar de la crisis de la economía o de lo que usted esté viviendo. Porque sus bienes van a ser multiplicados en función de las añadiduras que dice Dios que le dará a aquellos que buscan su reino y su justicia. Y estas son verdades y no están abolidas por un mensaje que te lleva quizás a algo muy duro y muy rígido, sino que la consecuencia de serle fiel a Dios trae como consecuencia esto: la riqueza de Dios en nuestra mano, en nuestra vida. Y que no caigamos en el foso de los leones, sino que seamos levantados en su nube de gloria. Que el día que partamos sepamos que tenemos salvación. Si usted nunca se puso a pensar en esto, no lo haga ahora, pero téngalo presente. El cielo o el infierno son nuestro destino final. Hasta allí llegamos. Y todo lo que podamos hacer en este tiempo que Dios nos da en la tierra es lo que nos va a marcar ese lado o este otro lado. No se come el verso del purgatorio, que es mentira. Nadie va a poder rogar por su alma. Solo le recordarán por bueno o por malo, pero más de ahí no pasa. Espíritu Santo de Dios, oro en esta mañana para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento espiritual y para que podamos dimensionar lo que tú nos das, lo que tú haces por nosotros, lo que tú esperas de nosotros, y esto pueda llevarnos a tener un peso de gloria cada día de nuestro vivir debajo del sol. Bendigo esta palabra, Señor. Bendigo este tiempo. Y declaro que tu pueblo es librado de los leones. Que tu pueblo es librado de los malvados, de los que maquinan cosas para el mal de nuestras vidas. De este mundo que nos lleva y nos lleva a apartarnos de Dios en cada una de sus intenciones y formas. En cada una de las cosas que nos ponen delante. Señor, que dejamos de ver como imprescindible aquello que no contiene nada de Dios. Que solo son cosas más que podemos vivir, pero que no es imprescindible. Que no es lo más importante, que tú eres lo más importante. Bendigo este tiempo, Señor. Bendigo tu iglesia. Danos la gracia y la sabiduría para hacerte caso, papá. Para portarnos bien, papá. Y portarnos bien haciendo lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Aleluya.